Saludos a todos y bienvenidos a estos comentarios del Zohar de la Parashat Naso. De esta parasha que tiene mucha información y muy variada, uno de los temas más llamativos de esta parasha tiene que ver con el concepto de la llamada mujer sotá. Esta explicación es o hace referencia a una mujer que ha sido sospechada de adulterio y de qué se hace, cuál es el procedimiento a seguir con respecto a la mujer que ha sido sospechada de adulterio, cómo debe ser llevada al templo y qué se debe hacer para determinar si es o no es culpable de adulterio. Esta historia, una persona que la lee en la Torá literal puede encontrar que es una historia que puede ser considerada muy misógina, muy machista. Y pues la verdad es que no es así. La Torá literal no es lo que quiere decir verdaderamente. Esto tiene una gran cantidad de secretos ocultos y aplicaciones para la vida. Pero entonces, para ponernos en contexto, yo quisiera leer directamente lo que dice la Torá con respecto a este capítulo que es en la Parashat Naso, números 5, desde el versículo 11. Dice, y habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y di a ellos, cualquier hombre y hombre que se desviare su esposa y lo defraudare a él con un engaño, con una infidelidad, y se acostare un hombre con ella, un acostar de polución seminal, y fuera encubierto de los ojos de su esposo, y se escondió, y ella se impurificó, mas testigo no había contra ella, y no fue capturada. O sea, aquí está diciendo básicamente que la mujer, básicamente sí, tuvo una etapa de infidelidad, que el esposo le advirtió que ella vio actitudes sospechosas con otro hombre. Dijo, con este hombre no hables, me haces el favor. Y pues igual la mujer hizo lo que quiso. Pero sí, en el versículo 14. Y pasó sobre él un espíritu de celo, y advirtió celosamente a su esposa, y ella se impurificó. O pasó sobre él un espíritu de celos, y advirtió celosamente a su esposa, mas ella no se impurificó. Y entonces traerá el hombre a su esposa, a el Cohen, y traerá a sacrificio sobre ella un décimo de efá de harina de cebadas. Solamente hay dos ocasiones en el templo en el que se lleva cebada, porque generalmente los sacrificios se hacen es con harina refinada, no con cebada. Entonces aquí nos explica por qué cebada es la comida que se está llevando como ofrenda o como sacrificio para la mujer sota. En primer lugar hay que entender que eh, los sabios dicen que el trigo es comida para animales, en cambio la cebada es comida para animales. Perdón, el trigo es para humanos, para seres humanos, y la cebada es para animales. ¿Por qué la cebada es comida animal y no el trigo, que es alimento humano como en todas las ofrendas, como se dijo anteriormente que eran de trigo? Dice el Talmud, ella actuó como animal, así que merece también que su ofrenda sea comida de animal. Lo que nos está diciendo a nivel oculto es, por ejemplo, que debería ser un precepto de vida del cabalista, del Yehudí, no consumir cebada, que en el caso de nosotros viene a ser la cerveza, porque porque la cerveza o la cebada se considera comida para animales. Por eso es que el judío básicamente es puro vino lo que toma. O sea, muy rara vez o no se ve que el judío tenga afinidad con la cerveza. Y la cerveza sí tiene afinidad con otro tipo de personas. Pero sigo. No vertirá sobre este aceite y no colocará sobre este incienso. Pues una ofrenda de celos es una ofrenda de remembranza que hace recordar iniquidad y la acercará a ella el Cohen y la parará ante Hashem. Y tomará el Cohen aguas sagradas de un utensilio de barro y del polvo que haya en el suelo del tabernáculo. Tomará el Cohen y lo colocará en el agua
Y parará el Cohen a la mujer ante Hashem y descubrirá a la cabeza de la mujer y colocará sobre sus manos a la ofrenda de la remembranza. Una ofrenda de celos es. Y en la mano del Cohen estarán las aguas, las amargas, las de maldición. Y la hará jurar a ella el Cohen y dirá a la mujer, si no se ha acostado algún hombre contigo y si no te has desviado impurificándote en lugar fuera de tu esposo, serás inocente de las aguas amargas, maldecidoras estas. Mas tú, si te has desviado en lugar fuera de tu esposo, y si te has impurificado y ha colocado un hombre en ti a su acostar fuera de tu esposo, y hará jurar el Cohen a la mujer con el juramento de la maldición, y dirá el Cohen a la mujer, te colocará Hashem a ti por maldición y por sujeto de juramento dentro de tu pueblo, al hacer Hashem a tu muslo colapsarse y a tu vientre inflamarse. Y entrarán las aguas maldecidoras estas en tus entrañas para hacer inflamar el vientre y para hacer colapsar el muslo. Y dirá la mujer, amén, amén. E inscribirá las maldiciones estas el Cohen en el pergamino y las borrará en las aguas amargas. Y luego dice, y hará beber a la mujer a las aguas amargas, maldecidoras, y entrarán en ella las aguas de la maldición para amargura. Y bueno, ahí continúa, pero entonces ya para poder seguir avanzando, en resumen es que si una mujer era encontrada culpable de adulterio o estaba sospechada de adulterio, y no se tenía certeza de que hubiera sido adúltera o no, y la llevaban al Cohen, y el Cohen lo que hacía era tomar un pergamino, y en ese pergamino escribía nombres sagrados, y esos nombres sagrados se disolvían en un cuenco con agua, y esas aguas se consideraban aguas de maldición, y la mujer tenía que tomarse esas aguas. Si la mujer resultaba culpable, su vientre se empezaba a hinchar y a inflamar, y eso era señal de que la mujer había sido culpable, pero no solamente el vientre de ella, sino también inmediatamente, donde sea que estuviere, se inflamaba el vientre de aquel hombre con el cual ella se acostó. Y eso era señal de que a la mujer había que sacarla del templo porque literalmente iba a explotar. Pero si por el contrario, la mujer era inocente y nunca hizo nada indebido, no solo su vientre no se iba a inflamar, sino que de ahí en adelante los hijos que ella fuera a tener eran hijos de santidad de ahí para adelante, hijos muy santos. Ahora, eso es lo que nos dice la Torá, lo que nos dice el Humash. ¿Qué nos dice el Zohar? El Zohar tiene un código, el código mujer. Cuando el Zohar habla del código mujer, se refiere al pueblo de Israel, como es el caso del libro de Lamentaciones, que quien lee el libro de Lamentaciones se dará cuenta que es un relato de una mujer que se ve sufriendo la decadencia, el hambre y la desolación de toda una ciudad. Pero no es en sí una mujer, está relatando al pueblo completo pasando por estas tribulaciones. Una de las cosas que se ve en esta parashá con respecto a la mujer sotá es que el elemento con más capacidad de purificación es el nombre de Dios, el nombre Yud-He-Vav-He. Por eso se tomaba un pergamino y en el pergamino se escribía el nombre Yud-He-Vav-He. Esto no se puede hacer hoy en día porque no hay templo, aclaro. Y sumergía este nombre en el agua y en el agua se disolvía la tinta. La mujer, después de tener esta experiencia, solo tenía dos caminos después de tomar el agua. O era bendecida por ser inocente, o era muerta por expulsión y por explotación del vientre. Acá volvemos al tema recurrente de las personas que solo viven como zombies del sistema para trabajar y pagar cuentas y un día envejecer. En la vida de una persona, cuando una persona realmente quiere saber si algo en su vida es verdadero, si algo en su vida tiene sustento, tiene luz espiritual, lo único que puede hacer es presentarse ante las fuerzas espirituales y ver si el nombre de 4 letras puede ejercer la misma influencia en la vida de las personas o en la vida de sí mismo. Si una persona quiere saber si algo de su vida es real, es cuestión de que pase su vida por el nombre Yud-He-Vav-He y ahí se dará cuenta.
Esto está sonando muy parecido a lo que está pasando hoy en día en la sociedad. De hecho, esto es aún más complejo porque es meterse en la teoría digamos, hay una teoría espiritual que es la de el túnel de realidad. Esto es un poco complejo explicarlo, pero lo que quiero decir es que cada persona vive un túnel de realidad diferente. Nadie puede o tiene la capacidad de conectar con la verdadera realidad que está sucediendo. Cada quien está viviendo en su propia matrix o en su propia ilusión. Y esta matrix, como lo expliqué en alguna parte de sueños, esta matrix se va construyendo desde pequeños y a lo largo de nuestra vida a través de las mentiras que nosotros nos vamos contando o que nos cuentan otros. Y empezamos a ver a la realidad a través de nuestro ego. Y nuestro ego es el que es como el gran arquitecto de la Matrix. Y muchas de las cosas de nuestra vida son mentira y ni siquiera nos damos cuenta. Porque no nos tomamos el trabajo de escudriñar qué cosas de mi vida las he generado yo con mi propia reactividad, con mi propia ambición, con mi propio deseo de recibir, con mi propio egoísmo, y qué cosas de mi vida las he creado con un verdadero deseo de ayudar a los demás, de influenciar. De hecho, yo no quiero entrar a explicar muchas cosas acerca del túnel de realidad porque, porque hay que estar preparados, hay que estar muy preparados para recibir esta información. No es tan sencillo. Pero lo que sí puedo decir es que muchas personas, cuando empiezan un camino como la cábala, lo primero que les pasa es que la vida les da sacudones y la vida les da como zarandeadas fuertes. O sea, mucha gente que empieza cábala o que empieza Torah, le puede pasar que en lugar de sentir que las cosas le mejoran, le empeoran. Y esto es normal. Esto es muy normal. Lo que pasa es que uno de los problemas de la mayoría de las personas es que aquí, digamos, otra vez, bueno, voy a tratar de explicar otra vez un poquitico de esto de los túneles de realidad. Uno de los problemas de la mayoría de las personas es que usa diferentes paradigmas para juzgar diversos eventos. Por ejemplo, una persona, eh, voy a poner un ejemplo sencillo y uno más avanzado. El ejemplo sencillo, las personas que quieren que el típico caso de la doble moral, quieren que su esposa tenga una moral frente a sus amigos, pero que las esposas de los demás tengan otro tipo de moral. O sea, que, o una persona, un hombre, que se la pasa viendo muchachitas desnudas en internet, pero si tiene una hija, quiere que su hija sea recatada, que sea juiciosa, que no se tome selfies, que no la suba a Facebook, que no muestre más de la cuenta. O una persona que con su dinero es súper escrupulosa, eso lo cuenta, lo organiza, pero con el dinero de los demás no. Entonces, como el dinero no es mío, entonces no le tengo el mismo cuidado como si fuera mío. Votan por políticos según si les conviene. Si el político me va a dar, entonces voy y voto por él. Y si no me va a dar, entonces no. Esa es una de las formas de juzgar a la realidad con diferentes paradigmas. Ahora vamos un poquito más adelante. Vamos a hablar de los prejuicios de las personas. Mucha gente, por el solo ver cómo se viste una persona, ya la juzga desde un paradigma distinto. Ya digamos, ay, lo vio con pelo largo, entonces ya piensa que es un metalero. O lo vio con cierto tipo de ropa, ya piensa que es un ejecutivo. Es el típico ejercicio de ustedes intenten ir a un banco. No les estoy diciendo que lo hagan, solo que se lo imaginen. Intenten ir a un banco en sudadera y tenis y pídanle una cita al gerente del banco y verán que nunca la consiguen. Pero si se van, llegan en un vehículo de última gama, de alta gama de este año, llegan en el mejor traje, con la mejor indumentaria
y piden una cita con el gerente del banco, van a pensar las personas, uy, no, llegó el duro. Entonces a él sí lo voy a atender porque él se ve que es importante según cómo se viste. Otro ejemplo, o mejor dicho, ya vimos dos ejemplos de lo que puede ser el trabajo con paradigmas diferentes, pero la verdad no sabemos qué es un paradigma. La pregunta es, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es una construcción del túnel de realidad formado por conjuntos de ideas asociadas al ego. Y ya más adelante veremos un poquito más del ego. Es que esto me toca hacerlo con mucho cuidado. Me disculpan si me trabo porque estoy tratando de discernir con, como de la manera más amigable este tipo de conceptos, porque una persona que le muestran Matrix tal y como es, no va a ser divertido. El caso es que por eso mucha gente no solo no cambia su vida, no sale del caos, sino que además lo justifica, por el hecho de que las personas tienen un montonón de paradigmas en su cabeza y a cada cosa la justifican con una idea diferente o con un paradigma diferente. Eso es una de las causas por las cuales las personas no solamente no salen del caos, además de eso justifican el caos. ¿Qué significa justificar el caos? Le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa al político, le echan la culpa a Dios, le echan la culpa al papá, a la mamá, que es que cuando a mí yo soy así porque cuando chiquito me pegaron, es que aquí, es que allí. Al único que afecta es a la propia persona. Ese tipo digamos, memorial de agravios. Ahora, ¿qué significa entonces salir de Matrix? Desde el punto de vista de la Parashat Naso. Salir de Matrix significa que tenemos que pasar nuestra vida por Asiyah, por Briah y por Yetzirah. El objetivo último es que yo o la persona tenga la capacidad de controlar el proceso virtuoso para hacer descender energía divina a su vida. ¿Sí? Eh, y entonces es donde uno se tiene que empezar a preguntar, analizar su vida, analizar su trabajo, su relación con los demás, sus sueños y sus aspiraciones. Y preguntarse, ¿esto que está en mi vida viene de Binaj y de todo un proceso virtuoso? ¿O de golpe las cosas solo me suceden y yo no tengo ni idea de dónde se forman? Que es lo que a la mayoría de las personas le pasa. De repente, una pandemia hizo que muchas personas quebraran y cerraran sus negocios. No, no es de repente. Y así sea una cuestión masiva, como está pasando. Detrás hubo un proceso donde la persona no manejó su vida, ni supo de dónde estaba tomando energía, pero sí tiene el resultado enfrente. Eso es lo que tenemos nosotros que evitar, que de golpe las cosas nos sucedan y no sabemos ni de dónde salen. Y en esto sí, no hay puntos medios ni hay medias tintas. Una persona solamente tiene dos opciones. O está conectado al árbol de la vida o está desconectado del árbol de la vida. No tiene más. O es o no es. Y por eso la Parashá Naso, en el capítulo de la mujer sotá, nos está diciendo que el nombre de 4 letras o enaltece mi vida o no, o la acaba. O sea, una persona con la luz espiritual o su vida es verdadera y puede hacerla aún más santa o le acaba los procesos, pero eso no es malo. Ya vamos a ver por qué. Hablamos un poquito de paradigmas y hablamos de que los paradigmas hacen que uno tenga una cierta percepción de la realidad. La percepción de la realidad depende de 5 tipos de ego. Cada persona tiene en un balance o en un desbalance estos 5 tipos de ego y cada uno en su vida pues lo analizará y verá cómo está respecto a lo que se va a decir acá. El primer ego que vamos a hablar es el ego intelectual. Entonces es el tipo de persona que tiene un sinnúmero de conocimientos, estudio acá, estudio allá, de todo sabe, tiene autoridad para argumentar,
Pero entonces el ego intelectual lo que lo hace es llevarlo a pensar que sabe más que todos los demás y que tiene la razón siempre. El ego intelectual es ese que casi todo el mundo coloca en las redes sociales, demostrándole a los demás que siempre tiene la razón y que siempre es el que tiene la última palabra y que sabe más y que los demás tienen que ir a leer. El típico argumento, te hace falta leer mucho para entender. El ego intelectual lleva a la soberbia intelectual. Entonces, esta soberbia intelectual también se ve en el mundo espiritual, que el que sabe más, entonces piensa que es un maestro o piensa de sí mismo que va más adelantado que los demás y pues no es así. Segundo tipo de ego, el ego espiritual. El ego espiritual es el que tiene aquel que tiene el complejo de elegido. Ay, yo soy el elegido y yo tengo una misión en el mundo, o yo estoy al lado de la verdad espiritual y los demás están en la mentira. El ego espiritual es el que forma las sectas, el que forma el fanatismo religioso, el que forma todo este tipo de cosas que lo que hacen es crear más división y más incluso fundamentalismo y odio religioso. Según Naciones Unidas, creo, la mayor causa de muertes en el mundo es justamente las religiones. O sea, la gente se ha matado más por religiones que por petróleo, que por agua, que por suelo, lo que sea. El ego espiritual también a la persona la puede hacer sentir que como es un elegido, entonces tiene que buscar obligar a los demás a pensar igual que él o a creer en lo mismo que él. Pero eso no es lo más difícil. Lo más difícil del ego espiritual es que pasa mucho que a la persona se le dice que hay que ir poco a poco, que hay cierto tipo de conocimiento para el cual no está preparada. Pero la persona como se cree la elegida o el elegido, se salta los procesos. Y eso también lleva a tener muchos problemas después. Luego, está el ego emocional. El ego emocional básicamente es el ego que hace referencia al deseo de recibir afecto, al deseo de recibir cariño, al deseo de recibir aceptación. Las emociones pueden ser variadas. Hay personas que su ego emocional lo tiene muy desbalanceado y pueden ser las personas que son muy agresivas, muy iracundas, eh, que tienden como no saben expresar sus emociones, como las tienen bloqueadas, entonces sobreviene sobre ellos el enojo, ser duros emocionalmente. O el otro tipo de desbalance emocional, que es las personas supremamente dependientes de otro, que se vuelven emocionalmente dependientes a un nivel extremo. Pero en sí, el ego emocional es simplemente la forma en la cual la persona tiene balanceado su deseo de recibir. Luego está el ego de supervivencia, el deseo de sobrevivir. O sea, yo quiero aclarar que todos tenemos estos 5 tipos de egos. Lo que pasa es que en algunas personas está más desarrollado, en otras personas está más balanceado. El ego de supervivencia es simple y llanamente el deseo de vivir. Es lo que hace que una persona cuando está enferma vaya al médico. ¿Por qué? ¿Qué? Porque desea sobrevivir. O si una persona ve un peligro, no va hacia el peligro. ¿Por qué? Porque pues es un peligro. En una persona que no ha balanceado su ego de supervivencia, por ejemplo, pasa lo que pasa en nuestro adorado país, que hay cierta región en Colombia donde los recursos llegan y se los roban, en lugar de usarlos en lo que debe ser. Entonces, ya existe en la zona de la costa norte un cartel del COVID-19. Entonces, llegan los recursos para atender a los pacientes por el COVID y ya hay una serie de personas esperando esos recursos para robárselos. Eso es un muy mal manejo del ego de supervivencia, porque en última lo que tienen es miedo a no sobrevivir. Entonces ese miedo los lleva a dañar a otros, que eso es muy propio del reino animal, que es igual, casi que lo mismo que un animal cuando mata para poder comer.
Y finalmente está el ego de los juegos de rol, que es el ego que dice yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy abogado, yo soy padre de familia, yo soy el menor de la casa. Y dentro de ese rol, uno puede también, como persona, hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Usar el rol que uno tiene. Muchas veces la gente usa el poco poder que tiene para pasar por encima de los demás. Mucha gente utiliza su falta de poder para victimizarse y no toma las riendas de su vida. Entonces, siempre tienen a quien echarle la culpa. ¿Por qué? Porque ellos son los inferiores, son los humildes, los pobrecitos. Estos 5 egos, ego intelectual, ego espiritual, ego emocional, ego de juego de rol y ego supervivencia, es lo que configura el túnel de realidad de una persona. Falta ver, entonces, si ese túnel de realidad pasa por la prueba de la mujer sota. Lo mejor que le puede pasar a alguien es que el nombre de 4 letras sea el filtro de su vida. Cuando uno está en este camino espiritual, deja de guiarse por sus propios conceptos, por sus propias ideas, por lo que piensa del mundo, por sus propios juicios, porque uno se da cuenta que todo eso es vacío, es incompleto. Entonces sucede que ya la vara de medir o el parámetro de medir mi vida es el nombre de 4 letras, o sea, es la sabiduría espiritual. Si una cosa en la vida perdura y no está conectada al árbol de la vida, se convierte en parte de eso que no te deja hacer lo que viniste a hacer. Uno se tiene que preocupar mucho si de pronto uno está bien en la vida, si está cómodo, si está tranquilo, pero si eso no está conectado al árbol de la vida, porque eso puede ser muchas veces la causa de, del estancamiento en la propia encarnación. Entonces, le pasa mucho a las personas que tienen un súper trabajo, se ganan un montón de dinero, pero igual son muy infelices. O sea, tienen un estado profundo de infelicidad, un estado profundo de tristeza, porque en últimas eso a lo cual están conectados todavía no está conectado al árbol de la vida. Muchas personas pensaban que la continuidad de su vida estaba bien. ¿Y qué sucedió? Que llegó una pandemia a quitar todo lo que no está conectado con la luz. La gente pensaba que su vida era su negocio y ahorita se están dando cuenta que no era su negocio. Pero digamos, ahí es donde se dice, el gran problema para muchas personas es no tener un proceso espiritual, no tener una vida espiritual. Eso los lleva a que pase algo externo, llegue la prueba de la mujer sotá, se tengan que tomar el agua y se den cuenta que nada de lo que estaban pensando que era la verdad, era la verdad. Es un gran error ese tema de no tener el ser espiritual alimentado. Solamente alimentar el aspecto material, solamente alimentar el animal, no alimentar el espíritu. Bueno, sigamos con otro tema. Lo que hacía el Cohen Gadol en este episodio de la mujer sota no tenía ningún tipo de juicio. O sea, nunca la mujer podía replicar. El hombre iba, acusaba a su mujer con el Cohen y el Cohen simplemente preparaba la infusión de agua y se la daba a beber. El Cohen no era ningún psicólogo de pareja, ni se sentaba a escucharlos, como pasa con muchas parejas que son un manojo de neuras, son neuróticos, entonces tienen que ir con un tercero a contarle todas sus películas, todos sus videos, todos sus reclamos, todas sus quejas, su repertorio mutuo de reclamos del uno contra el otro. Eso no pasaba con el Cohen. El Cohen solamente se limitaba, casi que era como un trámite tributo, como un trámite en una oficina pública. ¿Qué necesita tan pase para acá? Listo. Es decir, esto es nuestra vida. O sea, ejemplo, rezamos para pedir lo que sea o quejarnos de nuestra vida. La gente cuando reza, cuando se aproxima a la tefila, muchas veces lo hace es o para pedir un montón de cosas o para quejarse de un montón de cosas.
que no me gusta mi vida, que no me gusta mi pareja, que no me gusta esto, que no me gusta lo otro, que ay, ayúdame. Y Hashem lo único que hace es listo. Bueno, ese escenario no te gusta, no te deja ser quien quieres ser. Vamos a darle a ese escenario de vida esta agua y fíjate a ver si sobrevive. Es decir, no es que vayamos a recibir las cosas de acuerdo a nuestro ego, no es que Dios es un cajero automático y el resto es la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito con la clave. Lo que uno hace cuando reza es pasar su vida a juicio. Y si uno sale bien librado, pues sí, listo, entonces obtiene. Pero si uno no sale bien librado, en lugar de obtener lo que quiere, a veces lo pierde. Muchas veces hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide y estar muy seguro que si lo que uno pide está conectado con el mundo de la luz y por qué y para qué. Por cierto, hago paréntesis, hay todo un tratado en el Talmud. El Talmud son 60 tratados de 60 temas diferentes. Y hay uno que se llama Sotá, que habla de cómo conducirse una pareja, una mujer. El tratado de Sotá también habla de cómo debe ser el hombre respecto a otras mujeres, o sea, un hombre debe tener también recato. Un hombre también debe tener siniut. Pasa mucho en nuestra sociedad que hay hombres que son excesivamente confianzudos o cercanos con mujeres que no son su esposa. Y el tratado de Sotá dice que eso no debe ser así, que el hombre tiene que aprender a tener una distancia, que tiene que no ser tan familiar a las mujeres que tienen esposo, solamente debe tener cercanía física con su propia esposa. Y de alguna manera parece extremo, pero ¿cuántos problemas evitaría nuestra sociedad si de pronto del hombre partiera, del propio hombre, no ser confianzudo con mujeres que no son su esposa? Y aquí y es tan así que hoy en día no se puede hacer la prueba de la mujer sota, o sea, no se puede porque no hay templo. Y sin embargo, el Talmud, que fue escrito mucho después del templo, se pone a hacer un tratado con respecto a la mujer, a la sotá. O sea, quiere decir que ahí hay algo, que eso no es solamente la historia literal. Voy a parafrasear un poquito a Lari. Dice, nuestros sabios explicaron que la frase y el espíritu de pureza viene el espíritu de pureza viene desde los cielos. Los cielos significa Shamayim. Esto está en el Talmud Sotá 3a. Dice, un hombre solo advierte a su mujer si es que tiene un espíritu de pureza dentro de él. O sea, por eso dice aquí, nuestros sabios explicaron, espíritu de pureza viene desde los cielos. Solamente una persona la única persona que podría reclamarle cosas a su mujer es una persona que es muy pura, tiene un nivel de pureza muy grande. O sea, trayendo eso a nuestro caso del hombre que siente celos por una mujer. Lo interesante de este concepto es que cuando una persona siente celos, un espíritu entró en él. Es decir, los celos no son naturales. No es que sea común, no quiere decir que sea lo correcto. No, nadie debería sentir celos. Pero los celos son un cierto tipo de energía espiritual que entra de afuera hacia las personas. Como ya lo expliqué previamente, para la época en que los Tanaim escribieron el Talmud ya no había templo, y sin templo no había cómo aplicar la prueba de Sotá. Entonces, ¿qué quiere decir aquello de solo si un espíritu de pureza entra en el hombre puede sospechar de su mujer? Dice aquí, sepan que Yosef es la manifestación de Yesod y que el valor numérico de Yosef es el mismo de la palabra Zion, 156. Zion es la manifestación de Yesod de Malhut y es el lugar donde se puso el templo. Si la tierra es considerada una mujer, Zion equivale digamos, a los órganos genitales de la mujer.
mientras que Yosef manifestaba a Yesod del principio de lo masculino. Lo llamativo es que Yosef fue enterrado lejos de Sión. Es decir, que aquí lo que nos está relatando esta parte es que cuando Yosef entraba en Sión, era como si Yesod llegara a Malhut, o si Yesod bajara a Malhut, que eso se explicó en la Parasha Miketz. Hay algo muy llamativo de esta parasha y es que físicamente esto es algo que sucede debajo del monte de Sión de manera inexplicable para los arqueólogos, para los geólogos. Debajo del monte de Sión existe una fuente de agua cristalina que brota y nadie sabe de dónde brota. Llevan más de 300 años investigando ese extraño fenómeno y en distintas épocas del año estas aguas crecen y además no emiten ningún olor nauseabundo. O sea, hay que tener en cuenta que son aguas subterráneas, son aguas muy cristalinas. Estas aguas que son reales, o sea, una persona que va a Israel y hace la prueba las encuentra. Estas aguas son la forma física de lo que llamábamos en otras parashiot Magic Maim Nukvin, las famosas aguas femeninas que el cabalista eleva de los mundos inferiores. Según sea el mérito de la gente, hace que suba o baje el agua. Si alguien con mérito llega y se para en el monte de Sión, el agua sube. Ahora, dijimos que la palabra Sión tenía un valor numérico 156 y 156 es 3 veces la cifra 52. 52 es el nombre de 4 letras deletreado en el nivel de Malhut. Ustedes deben saber que hay una forma diferente para deletrear el nombre de 4 letras según el mundo con el que se conecta. O sea, el nombre de 4 letras en el mundo de Atzilut equivale a 72. En el mundo de Briah equivale a 63. En el mundo de Yetzirah equivale a 45. Y en Asiyah equivale a 52, que es este 52 del cual estamos hablando. Es decir, que 156 es la manifestación de 52 en las 3 columnas, columna izquierda, columna derecha y columna central, en el mundo de Malhut, o sea, en este mundo físico. Por eso, debajo del monte Sión hay una manifestación física, visible. Estos nombres llegan a Sión por medio de Yesod de Zeirampín y son transmitidos a Yesod de Nukba, o sea, el Yesod de Nukba es Jerusalén. Por eso todo lo que ocurre en el mundo nace en Jerusalén. Por eso es esta explicación, es el por qué hay una constante disputa por ver quién va a controlar Tierra Santa, por ver quién es el que tiene el control de Jerusalén. Y muchas personas en su ignorancia piensan que es una cuestión de peleas entre fanáticos religiosos de diversas religiones. Pero siempre a lo largo de los siglos, de las eras, ha habido sabiduría ancestral que ha intentado controlar Jerusalén. Y por eso todo lo que ocurre en el mundo nace en Jerusalén. Y por eso todos a lo largo de la historia han querido tomar y controlar la Tierra Santa. Porque Jerusalén es un amplificador de todo. Hoy en día, el monte sagrado está tomado una parte para cada una de las religiones principales. Y la intolerancia religiosa que se vive allá es la que se amplifica en todo el mundo. Una persona, por eso, si tiene la capacidad de ir a Jerusalén, puede, según su nivel de conciencia, amplificar su vida. Quien pueda hacer ese viaje, sería súper que lo haga. Sigo. El hecho de que el valor numérico de Yosef es 156 alude al siguiente principio místico, y es, hay 5 estados de Gesed y 5 estados de Geburah, que descienden a Zeirampín, los cuales se manifiestan en 10 nombres de 4 letras. O sea, 10 nombres de 4 letras son 5 estados de juicio, descienden hasta Malhut de Zeirampín, y 5 nombres de Gesed o de misericordia adentro de las 5 sub-sefirot, desde Yesod hasta Mahot. Y todas estas 5 entran finalmente en Malhut, o sea, en Nukba, solo a través de Yesod.
O sea que Yesod es como la aduana. Y en esta aduana uno puede hacer que pasen juicios o misericordias. La religión judía dice que el hombre debe tener mucho cuidado con qué tipo de mujeres tiene relaciones íntimas. Y el Zohar además complementa, advirtiendo a las mujeres de tener mucho cuidado con qué clase de hombre tienen intimidad. En los textos sagrados se refieren a esto con el término una mujer extraña. O sea, cuando vemos en la Biblia, en los textos sagrados que hablan de una mujer extraña, hace referencia a esto. Y corresponde también a fuego extraño, que es el mismo fuego extraño que ofrecieron los hijos de Aarón y que los terminó matando. Es de ver, por eso, que a través de las relaciones conyugales una persona pueda bajar mucho juicio o mucha misericordia. Por eso es que es la circuncisión, por eso es que es todo lo que tiene que ver con los pactos de pureza, porque aquí ya la persona que está en un camino espiritual serio comprende que todo lo que hace en su vida tiene una consecuencia y una repercusión. O sea, no es solamente hacer caso y que el cuerpo pide y que no sé qué y que yo qué hacía. Mm, No, todo lo que hace trae consecuencias. Ya se ha dicho, muchos hombres han perdido su fortuna, su prosperidad, su abundancia por acostarse con mujeres extrañas, porque es todo lo que hace falta para que un hombre pierda su fortuna, incluso material, no solamente la fortuna de una familia, de la armonía de pareja. ¿Cuántos amores han sido destruidos? La confianza ha sido destruida porque un hombre fue y se acostó con un amante, con una moza. Y ahora uno va más allá, ya no es solamente un tema ético ni es un tema moral, sino que es un tema espiritual, que a través de lo que uno hace, principalmente la relación conyugal, uno puede bajar juicio o puede bajar misericordia al mundo. Ahora, hay que aclarar algo, el hombre no tiene malhut, el hombre es Seirampin y el hombre llega hasta Yesod, y la mujer sí tiene malhut. Eso yo creo que lo aclaré en un audio que se hizo para Pesaj, en el cual se explicaba que por eso el hombre viene a dar, no viene a recibir, porque el hombre está representado en el árbol de la vida como Seirampin. O sea que el deber del hombre es dar y dar a su familia. El deber del hombre es trabajar, el deber del hombre es conseguir el dinero. Y no hay excepción, no hay excepción ni porque hay este escenario de vida o el otro. Mientras Hashem nos dé vida, es el deber del hombre traer el sustento a la casa porque el hombre es Seirampin. Y es deber de la mujer recibirlo porque es Malhut. En las familias donde se invierten los papeles es donde hay esos problemas espirituales. Porque sí, puede haber muchos hogares donde es al contrario, que es la mujer la que aporta el dinero y el hombre no, hay cortocircuito, nada que hacer. Pero bueno, continuemos. Es decir, si el hombre se irampí y vino a dar, a traer la energía. Y si el hombre es un tipo egoísta, es un tipo pervertido o ha hecho cosas indebidas, esa información se vuelve energía y se la transmite a la mujer en la relación íntima. Unas personas, hago un pequeño paréntesis, unas personas dedicadas al tema de la neurociencia aplicada al neuromarketing empezaron a hacer unos estudios en los cuales empezaron a medir reacciones neuronales en personas de acuerdo a ciertos estímulos. Entonces, esto lo hicieron con el objetivo de determinar qué información era la que había que poner en un comercial de televisión para que fuera llamativo o en una publicidad para que fuera llamativa. El caso fue que indirectamente descubrieron lo que el Zohar ya había venido diciendo hace muchos siglos, y es que hay una conexión directa entre el cerebro y los órganos reproductores. O sea, en el caso del hombre, que toda información que el hombre almacene en su cerebro, esa información va a quedar codificada en su semilla, en su semen, básicamente. Hay una conexión directa.
¿Cómo lo explica la Kabbalah? La Kabbalah lo explica diciendo que la afinidad entre el cerebro y el semen es porque los dos tienen exactamente el mismo color, son blancos, y que el conductor de esa energía es la columna vertebral. Y ahí el problema, porque han venido naciendo generaciones cada vez con más perversión, pues porque el problema no es que no es el hijo, el problema son sus padres, porque fueron sus padres los que lo trajeron al mundo. Es decir, cuando vemos un hijo o una persona en la calle que tiene malas costumbres, que atraca, que es pervertido, que es drogadicto, nosotros, en lugar de echarle la culpa al hijo, a esa persona, hay que mirar cómo fue que sus padres lo engendraron, porque esa alma la bajaron fue los padres. Ahí está el problema, porque hoy en día hay tanto libertinaje en la parte sexual. Los hombres a qué se dedican la mayor parte del tiempo y aún más. Hoy en día las mujeres les promueven eso, estar mirando pornografía. Esa pornografía tan inocente que se ve, que parece que no hace daño. Esa información va quedando en el cerebro y va bajando directamente a la semilla y eso es lo que la persona va a crear. Los estados de juicio llegan de una a Malhut. En cambio, los estados de misericordia solo llegan hasta Jot. De ahí en adelante se necesita que la energía llegue a Yesod. Ahora, Yesod tiene su propio nombre de 4 letras. De hecho, Yesod tiene un set de 6 nombres de 4 letras para poder manifestar los 5 estados de Yesod y además de su nombre propio. Por eso el Zohar dice que Yesod funciona como un embudo que comprende todo lo anterior. Yesod es como el embudo por donde pasa toda la energía y se condensa y se hace materia. Por eso, si se multiplica el nombre de 4 letras, que es 26, por 6, nos da también 156, igual a Yesod, igual a Yosef, igual a Sion. Ahora, 156 es el mismo valor numérico de la palabra Kina. Kina es la palabra hebrea que significa celos. Entonces la Torah no está hablando de un tipo con celos que llega a su mujer a pasar una vergüenza ante el Cohen Gadol. La Torah está diciendo que solo si el tipo vive su vida de acuerdo con los 5 estados de Gesed y eso desciende hasta Yesod, un espíritu que es un Ruach, y ese espíritu es de pureza, como dice el Talmud, solo ahí un hombre puede atreverse a juzgar a su mujer. Y su mujer no es su mujer esposa, es Malhut. Y decir si es un canal de manifestación bueno. O sea, ningún hombre tiene autoridad alguna para juzgar a su mujer. Es al contrario, es la mujer la que sí tiene autoridad para juzgar al hombre. Y eso también se explicó en sesiones anteriores, que la que viene con esa autoridad y con ese Geburah y que está autorizada prácticamente por Hashem, es a la mujer a juzgar al hombre. El hombre no está autorizado a decir mi mujer es esto, mi mujer es lo otro, porque ahí lo único que está mostrando es su propio estado espiritual. O sea, si un hombre juzga a su mujer, lo que está haciendo es juzgándose a sí mismo, porque es un reflejo de sí mismo. Esto aplica a nuestra vida. Entonces, repito, vamos a ver. Mejor dicho, voy a poner el ejemplo. Si una empresa, vamos a poner un ejemplo empresa, si una empresa toma decisiones basadas en los 5 estados de misericordia, pensando en que su producto es ante todo para ayudar a la gente y esa energía llega a Yesod, en Yesod se sabe si esa mujer es traidora o no. Sí, el caso de una empresa que tiene un producto. Hay 2 tipos de empresas. Las que están pensando en ayudar, en dar, en colaborar con el mundo. Y hay empresas que lo único que piensan es en sus ganancias. A eso se refiere. Ahora, el segundo caso, si una empresa lo único que quiere es sacarle plata a la gente, como sea, muchas veces con productos defectuosos, estafando a la gente, pues ¿de qué se queja cuando ve los resultados? Es decir, tenemos que ver en nuestra vida si el producto final de nuestra vida es traidor respecto a la idea original. Ese es el secreto de esta parasha.
ver en la vida si lo que yo estoy manifestando es una manifestación sota o es una manifestación traidora respecto de mi primera idea original. Yo quería, no sé, diseñar un sistema de riego con drones para desinfectar las calles. Si mi idea es pura, va a suceder todo para que yo pueda ver mi flota de drones purificando las calles de las ciudades del COVID-19. Pero si mi idea no era pura, simplemente me voy a encontrar con tropiezo tras tropiezo tras tropiezo o llego a tener el dron en mis manos y en lugar de darme ganancias me va a dar pérdidas y voy a quebrar, o la persona que lo haga, porque depende de la idea inicial que tiene la persona cuando quiere ofrecer un producto al mundo. Si lo que quiere es plata, créanme que la gente a nivel inconsciente detecta eso y no lo compra. ¿Por qué? Porque la persona lo único que quiere es que le compren, no quiere ayudar. Hoy en día, de eso se trata el mundo empresarial, el mundo de redes sociales, el mundo de comercio digital, de primero crear una comunidad y de darle mucho valor agregado al producto antes de pensar en la venta. Hoy en día la gente detesta que le vendan. Es más, hoy en día el comercio es la propia gente la que finaliza la venta. Ya todas esas técnicas de venta de hace 20 años, eso ya no sirve para nada. Y eso demuestra ese deseo egoísta, que el deseo inicial fue solamente tener dinero y vender, no influenciar, no ayudar, no aportarle nada al mundo. Y ahí es cuando uno se da cuenta que la vida, la propia vida le pasa a uno la prueba de la sota. Y ahí se ve si uno, cómo está en su propio proceso espiritual. Es decir, uno en un camino espiritual lleva los frutos de su vida ante Hashem. O sea, uno tiene que tener la intención de corregir y santificar su vida, o para que se mueran, o sea, o para santificar mi vida, o para que eso que está en mi vida que no funciona desaparezca. Por eso la gente en Cábala al inicio de su camino ve que las cosas en lugar de mejorar muchas veces empeoran. Y está el otro caso, tener ideas realmente grandiosas que lleguen a Yesod y no se puedan manifestar fácilmente en Malhut. Ahí Malhut actúa como una mujer traidora. Ahora, hay empresas que lo que hacen es siempre pensando en su cliente y hay empresas que lo que hacen es siempre pensando en sí mismas. Ahora, toda esta historia es para hacer una pregunta y la pregunta es, ¿mi vida o mi producto solo quiere dar o solo quiere recibir? ¿Qué es lo que yo quiero realmente en la vida? Porque ahí es donde están todos mis paradigmas, todos mis 5 egos, todas mis acciones. ¿Yo en qué estoy enfocando mi vida? ¿En dar o en recibir? La mayoría de la gente en un camino espiritual vive es quejándose de que rezan y que ya deben tener resuelta su vida, y pasan por alto si su vida es real o es solo una ilusión de su propio ego y de sus metas egoístas. Los celos son un estado de inseguridad que revelan que la persona siente que no es digna de tener ese mal juicio. No entender esto es lo que hace que a unos les compren su producto y a otros no. Bueno, dice el Rab Ashlak, o decía Rab Ashlak, que solo hay dos estados de vida y uno de ellos es el sufrimiento. ¿Qué tipo de vida queremos vivir? ¿Una vida esperando que Diosito nos vuelva millonarios? ¿O ir y tomar las riendas de nuestra vida, lo cual implica matar todo lo que sea mentira con un T de 4 letras? La palabra kiná, o sea, celos, se refiere a la pureza de los estados de Gesed que descienden desde Seirampin a Nukba. Esto explica lo que el Zohar dice. Y dice así el Zohar. Y entonces un justo despierta celos, explicando qué pasa cuando un justo muere. Deja este mundo, entra en un malhut metafísico donde es adornado con chispas de santidad. Y Yesod, viendo que tan hermoso se ha puesto malhut gracias a esa persona, tiene una relación más personal con ella. Podría ser que el agua, por ejemplo, teniendo en cuenta esto que dice el Zohar, que cuando un justo muere y deja este mundo,
eleva a Malhut a un estado más metafísico. Lo que uno podría pensar, ¿será que cuando sube y baja el agua del monte sagrado lo hace cuando muere un sadik en el mundo? No sabemos. El término que el Zohar utiliza para describir a Yesod es en el contexto de tzadik, puesto que justo está particularmente asociado con Yesod, porque la principal prueba para saber si una persona es un tzadik pasa por su comportamiento sexual, como se ha sabido en toda la historia de Yosef, que a Yosef se le llama tzadik santo o justo, es cuando controla sus instintos sexuales, cuando pasa la prueba de no acostarse con la mujer de Botifera. Por esto, Yosef es el arquetipo tanto de Yesod como de la pureza sexual, y por eso es llamado Yosef Atzadik. Y volvemos a lo que decía Lari, que decía, un hombre advierte a su mujer si sus celos vienen de un espíritu puro. O sea, solo si ese hombre está conectado con Yesod, santidad suprema. Es decir, no es lo mismo juzgar a las personas con ego y mal ojo como hacemos todos usualmente, a tener que tomar decisiones sobre personas basado en un largo plazo y en un bien superior. Vuelvo y digo, no es lo mismo juzgar a las personas con ego y mal ojo como hacemos todos usualmente, a tener que tomar decisiones sobre personas basados en un largo plazo y en un bien superior. Un hombre sabe cuál es su estado de conciencia simplemente viendo a su mujer. Con ver a la persona, con ver a la mujer, hay un texto muy bonito, se me olvida el nombre, pero ahí decía básicamente que la mujer es como un micrófono de Dios. Lo que una mujer piense del hombre es lo que el hombre es a los ojos del Creador, es lo que el hombre es ante Dios. Entonces ya cada hombre verá cómo está ante Dios según las palabras de su mujer. Por ejemplo, hay hombres, y es que en esto, por ejemplo, hay hombres que incentivan a sus mujeres. Esto ya es en un caso muy bajo de conciencia, de culturas muy atrasadas espiritualmente. Hay hombres que incentivan a sus mujeres a que se exhiban, a que se operen, a que se muestren públicamente, em, y a que se vean sensuales para otros hombres. Los hacen, digamos, ¿qué clase de conciencia es esa? Donde prevalece ese deseo del hombre es de que su mujer sea vista como un trofeo para engrandecer el ego del hombre. Miren la mujer que yo tengo. Y consecuentemente lo que esa mujer piense de ese hombre es lo que Dios está pensando de ese hombre. Ahora, si un hombre tiene pureza, si puede detectar si la conexión entre Zeirampin y Malhut, entre él y su mujer, está siendo afectada por un tercero, y comentarle. Al hombre que realmente está conectado al árbol de la vida, ni siquiera necesita que le lleguen escenarios para decirle nada a su mujer. Un hombre que está conectado con la luz superior tiene una relación absolutamente fluida con su esposa, con su pareja. Ni siquiera le aparecen escenarios de tener que confrontar con su mujer. Lo que un hombre es, lo transmite constantemente vía relaciones sexuales a su mujer y por ende eso es lo que ve en su vida. Y eso despierta en la mujer, o que la mujer sea más elegante, o que la mujer sea más exhibicionista, más provocadora. Ya para concluir, cuanto más puro es algo, más tapado está. El usar menos ropa, de hecho, iguala a las personas a los animales, porque los animales son los que no usan ropa. ¿Esto qué quiere decir al final? Que la luz está dentro de las sefirot de la persona y no por fuera. O sea, por eso siempre se habla de la luz oculta. Donde hay verdadera luz es donde hay más recato, donde hay más discreción, donde hay más ocultamiento. Y no solo aplica a una mujer físicamente, que una mujer sea recatada, que se ponga en su sitio, una mujer que no esté toqueteando, ni abrazando, ni besuqueando a cualquier hombre, sino que tenga eso se llama en hebreo su siniut. No es lo mismo a una mujer que todo el tiempo se está mostrando y que se excede en confianzas con cualquier persona.
Y el hombre que da con una mujer así, pues ahí está su nivel espiritual. Ese es exactamente su nivel espiritual. O un hombre que ve que su mujer todo el tiempo lo recrimina y lo regaña, eso es lo que Dios piensa de ese hombre. Y el hombre también tiene que tener shiniut, porque no es solamente la mujer. Muchas veces este tipo de temas hacen es que las mujeres se sientan como indignas. Y resulta que el hombre también tiene que cuidar sus ojos, no estar mirando a cualquier parte. El hombre tiene que cuidar su forma en la cual se relaciona con las mujeres. Por eso, en las comunidades judías, sean cual sea, siempre se pide que haya separación entre hombres y entre mujeres. No es bien visto un hombre que anda sentándose al lado, muy próximo a una mujer que no sea su esposa. No se ve bien un hombre muy confianzudo con una mujer que no sea su esposa. Y eso puede producir que ese tipo de actitudes que parecen muy mojigatas para cualquier persona, eso puede hacer que una pareja termine una relación. Por una mala actitud de un hombre que no tiene siniut, una pareja puede hacer que un matrimonio incluso termine, Hasbe Shalom. Entonces la invitación de todo este tema de la mujer sota también es al hombre, a que el hombre tiene que ser muy recatado y muy cuidadoso en la manera como se dirige con las mujeres. Recordar, si se quiere decir así, que el hombre también salió de una madre, que también es una mujer y que tiene que tratarlas con el debido respeto, sobre todo si las mujeres son casadas. Y para no alargar más, dejemos hasta ahí, que Hashem les dé refuah shelema, parnasá, atzlajá y una semana llena de bendiciones.